Luz Cixia, del área de investigación 5, Género en la Ciencia, la Tecnología y la Innovación del CIEG de la UNAM, se considera una neurocientífica arrepentida que se atrevió a enfrentar la subjetividad de su experiencia con la neurociencia y la biotecnología. Cuando decidió investigar con una perspectiva de género y los transfeminismos la ciencia cuantitativa, pura y dura, la investigadora del CIEG se dio cuenta que tenía que hacerse cargo de su viraje y lo ha hecho contra todo pronóstico. Al conocer su historia y desde dónde hablaba, pedimos a Luz Cixia una respuesta singular y crítica sobre la llamada química del amor, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, muchísimas gracias primero, Ceci y Maggie, por el espacio. Bien, es importante decir de dónde vengo porque siempre me caracterizo como una neurocientífica arrepentida, porque vengo de las neurociencias, tengo una licenciatura en biotecnología y comencé un doctorado en neuro. Y curiosamente, el espíritu de mi tesis doctoral era hallar predisponentes genéticos para explicar ciertos tipos de psicosis. Esto es importante porque lo que estamos ahí asumiendo es que hay una biología que causa un estado mental. Y yo era muy creyente, digo creyente en un término religioso a propósito. ¿Por qué? Porque en realidad no hay tantos estudios que corroboren de manera empírica esto que estoy diciendo. Yo creía en estos presupuestos y en estas hipótesis porque realmente consideraba que si entendía el cerebro, dominaba el mundo. Como Pinky Cerebro, yo realmente pensaba que en el cerebro estaba todo. Entonces, lo que creía era que el cerebro causaba mis estados mentales. Y por eso investigaba la predisposición a estados psicóticos. Ahora, esto se, digamos, confrontó con mi práctica en la vida cotidiana, en mi activismo en el neuropsiquiátrico Hospital Borda, que es el hospital público más grande de Buenos Aires en términos de salud mental. Y allí yo trabajaba con hombres que habían sido diagnosticados con algún tipo de psicosis, generalmente esquizofrenia. Entonces, a la mañana, al laboratorio, mañana y tarde el laboratorio, de lunes a viernes, y los sábados y domingos en el Borda. Y esto me hizo prender una alarma en relación a qué yo estaba suponiendo que la biología podía explicarnos. Porque cuando leía los papers biomédicos en el ámbito psiquiátrico, veía una suerte de generalizaciones que todo el tiempo no cumplían en mi práctica cotidiana. Estas digamos, generalizaciones eran, bueno, las personas que sufren psicosis son así, tienen este tipo de cuadro, en general esta narrativa, y por eso se buscan los fundamentos biológicos. Entonces, si vos te fijas, hay algo que sustenta la relación entre biología y mente, cuando decimos que la biología causa la mente, y es la generalización, que la psicosis es igual en todas las personas. Y cuando yo me confronté con eso en la vida real, me di cuenta que no era cierto. Me di cuenta que las personas que estaban internadas no eran el loco lindo de Hollywood, como me había hecho creer la narrativa a través de los medios de comunicación, sino que me encontraba con personas que tenían roto el tejido social, que tenían muchos problemas personales, que los hombres estos estaban solos y no tenían un reconocimiento. Y nuestro trabajo era en salud mental a través de psicología comunitaria, donde hacíamos talleres e interveníamos abonando un reconocimiento colectivo. Y no me lo contó nadie, yo estuve ahí 5 años y vi cómo los muchachos tenían una completa mejora en este tipo de terapias, que no era esta terapia vinculada con la medicación, que paradójicamente había muchachos que estaban internados hace 15 o 20 años medicándose y eran solamente autómatas, que todos tenían la misma forma de caminar y de moverse a través de la medicación. Pero lo que me explicaba a mí la biomedicina es que se movían igual por una suerte de fundamento biológico. Y en realidad era el medicamento que hacía o transformaba a esas personas con una motricidad limitada, que se movían igual y eran iguales y babeaban porque no tenían psicomotricidad fina. Y esto de manera contundente lo corroboré cuando vine a México en el 2019, porque empecé un trabajo de campo en el psiquiátrico Morelos y vi exactamente el mismo cuerpo en las personas diagnosticadas con psicosis. Entonces una puede decir, hay un fundamento biológico. En México y en Argentina las personas con psicosis caminan igual, se mueven igual, piensan igual. Sí, pero ¿qué pasa con esas personas antes de la medicación? Todas esas personas ya pasaron por la medicación y se siguen medicando. Y esa medicación aplasta subjetividades.
Lo contrario era lo que hacíamos a través de la terapia. Esa terapia de reconocimiento colectivo estaba pero en total tensión con mis presupuestos e hipótesis en el laboratorio, donde yo también con esos presupuestos e hipótesis alimentaba ese aplastar subjetividades. Porque al fin y al cabo mi investigación tenía como objetivo principal desentrañar el rol de una proteína del cerebro que estaba vinculada con la psicosis y a través de ese saber qué hace el receptor poder ser un blanco de acción para un posible fármaco. Y acá tenemos una triangulación con la universidad, con el Estado y con la farmacéutica, propio de un sistema capitalista. Entonces todo eso me hizo una persona muy crítica y desconfiada acerca de esos presupuestos en los cuales yo creía y había terminado una carrera creyendo en eso. Y en ese sentido, además del neuropsiquiátrico, hubo otro factor que prendió mi alarma. Y era saber que para este discurso neurocientífico, los cerebros no solamente causaban este estado de psicosis, sino también causaban estados relativos a la identidad y a la sexualidad. Yo, en mi enunciación de lesbiana, entendí que para este discurso mi cerebro era lesbiano y que había nacido lesbiana. Un estadio prenatal, antes de la experiencia social, había determinado o fuertemente predispuesto mi cerebro y por tanto mi ser, porque el cerebro es sinónimo de ser en este discurso, a tener como deseo o sujetos de deseo mujeres. Entonces, en primera persona ya me pareció una falla terrible la universalización de la ciencia porque no había sido mi experiencia. Yo no nací lesbiana, tuve un pasado heterosexual que siempre reivindico y en esa experiencia que tuve cambié mi sujeto de deseo por un montón de factores y de motivos. Esto no es de manera intencional, que un día dije, me pongo la camiseta de lesbiana. No, claramente no funciona así. Eso hay que decirlo porque a veces la gente piensa que es superficial decir que una cambia. Y eso no es superficial, es justamente la profundidad a través de la cual nos vivimos y permitirnos esos estados de cambio que son comprometidos. El compromiso no es porque es de una vez y para siempre, eso es falso. El compromiso es cuando vos realmente materializás eso que sos. Y así cambió mi subjetividad. De gustarme los hombres pasaron a gustarme otras corporalidades por factores seguramente inconscientes, digo, no es que tengo todo registrado. Y esta neurociencias me decía que había un determinante biológico para la sexualidad. Y eso también se repetía para mis colegas de la comunidad LGBT, que no se vivían siempre de la misma manera. Entonces yo creo que fueron dos cosas. La experiencia en el neuropsiquiátrico con personas diagnosticadas con esquizofrenia y al mismo tiempo mi sexualidad en primera persona, lo que hizo que de alguna manera empiece a dudar de esta idea de mi cerebro causa mis estados mentales. ¿Quién soy? Y mis actitudes se pueden ver si ves mi cerebro. Esa es la tendencia de las neurociencias mainstream. Eso hizo que renuncie a esa beca doctoral y reoriente mi investigación hacia la epistemología feminista, que no sabía ni lo que era el feminismo, no tenía idea de nada, pero simplemente lo que estaba viendo en ese discurso era que según las neurociencias el mejor cerebro era el de lo que hoy llamamos el cisvarón blanco, casualmente, de manera muy, pero muy matizada. Obviamente no es lineal, no te está diciendo un paper en neurociencias, el mejor cerebro es el del cisvarón blanco, no. Te dice hay optimizaciones cerebrales en función de los roles en la reproducción. Y la del cerebro, la optimización del cerebro de los cisvarones parece que es la abstracción. La optimización del cerebro de las cismujeres es el cuidado. Yo estaba en un discurso que me estaba diciendo que era una inclinación natural debido a los roles en la reproducción que las mujeres, o las personas mejor dicho con vulva, pero el discurso decía mujeres, cuidan y se reproduzcan. Yo no cumplía con nada de eso y también había crecido en un ambiente donde muchas mujeres la pasaban muy mal cuidando y los varones tenían muchas libertades que las mujeres no tenían. Y lo que estaba viendo es que este discurso era una apología a esa desigualdad en la organización de la vida social. Entonces empecé a dudar de la objetividad de la ciencia. Empecé a dudar de la neutralidad de la ciencia y de la universalidad de la ciencia en la experiencia práctica y concreta de dejarme permear por la realidad y no responder de manera dogmática a esos presupuestos que eran tan abstractos, ¿no? Sí, súper importante eso. Claro, yo cuando me egreso como biotecnóloga y empiezo a trabajar en neurociencias, realmente creía que el cerebro explicaba todo lo que sentíamos. Entonces tenía una lectura muy mecánica donde para mí era traducible a un lenguaje biológico todos mis sentimientos. Y eso es lo que persigue la premisa de la química del amor. Cuando en el sentido común decimos, che, no había química, que es una forma de decir para no pegamos onda, estamos legitimando que en realidad eso está determinado por un factor biológico.
y también para explicar el enamoramiento, y también para explicar la fidelidad y la monogamia y el amor romántico. Tenés toda una etapa en clave biológica para explicar lo que vos vivís cuando te empieza a gustar alguien, ¿no? Empezando por la dopamina, pasando por la adrenalina y llegando a la oxitocina, etc. Y yo claro que creía eso, hasta que dudar de los presupuestos mainstream de las neurociencias que asumían que una biología explicaba la complejidad de mis estados psicológicos, rompí con todo. Y fue fuerte porque me tuve que hacer cargo de quién era. Porque evidentemente no podía dejar a la biología explicar mi ruptura amorosa, sexoafectiva con una pareja, ¿no? No es por culpa de la oxitocina que se terminó. Evidentemente me tengo que hacer cargo de eso, ¿no? Y fíjate que esto es muy interesante porque la idea de la química del amor tiene mucho en común con la idea de que hay una biología que causa un estado psicótico. ¿Por qué? Porque lo que prevalece ahí es una lectura evolutivista de lo que somos. ¿Qué quiere decir esto? Que la biología se piensa en relación a una lógica reproductiva basada en la trascendencia de los genes. Para que tus genes trasciendan, entonces vamos a optimizarte en el mundo. O sea, la adaptación, la evolución va a generar que vos te optimices en el mundo. Y esa optimización tiene un lente cis heterosexual y además normativo en términos de salud mental, donde se patologiza todo eso que no es productivo. Entonces, cuando hablamos de una lectura, por ejemplo, evolutivista para pensar en el amor, estamos reduciendo el amor a la reproducción, como si la reproducción fuera el punto neurálgico de lo que significa el amor. Y esto no solo para pensar en quienes somos parte de la comunidad LGBT, sino para pensar en la propia población cis heterosexual, que no le interesa reproducirse y eso no hace que no pueda amar. Y el deseo de no querer reproducirse no es incompatible con el deseo de amar o con un estado de salud mental que no te genera daño o estar bien en el mundo. Entonces, si te fijas, pensar que hay una química del amor y que la dopamina causa que vos estés enamorada y que la oxitocina causa que vos tengas confianza y deseo de estar con alguien, es reducir los verbos psicológicos a un lenguaje biológico. ¿Qué quiero decir con verbos psicológicos? Sentir, desear, creer, amar. Todos esos deseos, todos esos verbos, tan densos, quedan reducidos a procesos neurobiológicos. Y quienes defendemos el lenguaje mentalista, decimos que por más que mañana sepamos todo lo que haya que saber de las neurociencias y nos digan todo lo que hay que saber del cerebro, nunca ese saber sobre el cerebro va a anular o desplazar ese lenguaje mentalista que usamos para referirnos a los estados mentales que implican verbos psicológicos. Es decir, en un ejemplo muy claro, si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué sentiste cuando te enamoraste? Uy, la dopamina me subió un montón. ¿Y qué más? Se me aceleró un montón el ritmo cardíaco. ¿Y qué más? Mariposas en el estómago, que tampoco sabemos qué es, pero pongamos que sí, como un cosquilleo, buenísimo. ¿Y qué más? Me apasionó cómo me miraba. ¿Y dónde lo buscas? ¿Qué traducción biológica tenés para eso? ¿Lo captura a decir que la dopamina aumentó? ¿Lo captura a decir que aumentó mi ritmo cardíaco? ¿Que se me erizó la piel? No. Esa necesidad de mencionar la subjetividad y esa efervescencia para expresarla no puede ser desplazada por el lenguaje neurobiológico. Y eso es lo que defendemos las personas que suscribimos a que la mente no se reduce al cerebro. La mente no se reduce no solo al cerebro, sino a ninguna parte del cuerpo. Mente y biología no son dos cosas idénticas. Y eso no implica tampoco defender un dualismo cartesiano donde mi mente está en un lado y mi cuerpo está en el otro. Lo que decimos las personas que somos materialistas, pero no reductivistas, es decir, que no reducimos nuestra mente a lo biológico, decimos que nuestra biología es necesaria para tener mente. Hay una disposición material que es necesaria para tener mente. Pero eso no significa que la mente sea reducible a lo biológico. Porque la mente es un estado que va a necesitar de una biología para existir, pero cuya complejidad no puede ser capturada por ningún dato biológico, por más exhaustivo que éste sea.
Qué pregunta filosófica. Un viernes a la tarde, vamos, antes del Negroni. Tal cual, con mate. A ver, para mí el amor no puede ser una respuesta, o sea, no voy a darte nunca una respuesta individual, pero sí singular. Esto quiere decir que cuando hablo de lo individual hago una distinción conceptual, porque lo individual da cuenta de un estado interno que parece independiente del resto del mundo. Y eso no existe porque somos relacionales. Cuando hablo de singular, hablo de una subjetividad que implica una trayectoria vital única para cada persona, pero que eso singular está en un entramado estructural. ¿Qué quiere decir? Que el significado del amor tiene un sentido que es histórico, que es social, que es político, que es económico. Y nosotros no estamos exentes de ese significado, pero tenemos reapropiaciones. Entonces, para mí, la idea de lo que es el amor tiene mucho que ver con cómo te sentís con una o dos o tres personas, depende de la práctica amorosa, sexoafectiva que practiques, porque no hay una normal, digamos, no hay una que es natural, sino que hay normativas que nos hacen pensar que hay una forma de vincularnos. Entonces, para mí el amor, dentro de esta reapropiación que podemos hacer, es pensar en qué práctica o con qué práctica nos sentimos cómodos, seguros, con qué práctica sentimos que podemos desear a alguien y nos pueden desear. Y por supuesto para mí en el amor algo fundamental es el sexo. Evidentemente es una relación sexoafectiva o varias relaciones sexoafectivas, depende de lo que practiques, pero hay algo del orden del deseo. Y esto es interesante porque si vos me preguntas qué es el amor y yo te digo es desear no a alguien, sino compartir tu vida con alguien o con alguienes, ese deseo, ese concepto de deseo, responde a un verbo psicológico que es imposible de reducir a lo biológico. Cualquier persona que entienda el amor a través del deseo no puede decir que se traduce a una química, porque hoy los estudios empíricos que tenemos hacen un salto cuántico a decir, tiene más dopamina, está enamorada. O sea, ese concepto de enamoramiento y la dopamina tiene un salto cuántico. O sea, no sabemos esa relación, no está escrita en el cerebro. No dice dopamina, enamoramiento en el cerebro, no. Entonces, si me preguntas qué es el amor y te respondo a través del verbo desear, pierde completa legitimidad cualquier traducción biológica reductivista que queramos hacer de la idea de amor, ¿no? Sí, acá hay algo muy importante también que cuando hablé de, para mí, de manera singular, algo del orden del amor tiene que ver con lo sexual, no fue en términos normativos y de cómo tiene que ser. Hay personas asexuales que aman y hay personas asexuales que tienen sexualidad, hay lesbianas asexuales. ¿Por qué? Porque el orden del afecto también está en la idea de amor. Eso es muy importante. No estoy diciendo cómo tiene que ser, no hay un protocolo. Cuando alguien te dice cómo tiene que ser el amor, desconfiemos. Cuando alguien te dice lo que te sucede si estás enamorada, en términos químicos o psicológicos o lo que quiera, desconfiemos. ¿Por qué? Porque quiere hacer un protocolo que termina siendo normativo. Esa es la norma, cuando hay una prescripción. Siempre, cuando hay una norma, aparece esa prescripción. Y no hay un amor que valga más que el otro. No, la monogamia no vale más que el poliamor, o las relaciones abiertas no valen menos que las relaciones cerradas, o tener sexo en una relación hace que sea más auténtica o no. Son órdenes diferentes y eso está buenísimo porque nos muestra la diversidad con la que nos podemos agenciar de esa prescripción que es cis heteronormativa. Y acá una distinción muy importante, cuando digo cis heteronorma, no digo cis heterosexual, porque no estoy hablando de la práctica, del con quién me relaciono, sino del cómo entiendo que esa práctica tiene que ser. La cis heteronorma nos dice cómo nos tenemos que vincular. Y eso puede aplicarse a las lesbianas tranquilamente, por ejemplo. O sea, podemos ser cis heteronormativas en la comunidad LGBT. Y hay gente que es cis heterosexual y en sus prácticas quiere romper con esas prescripciones. Y eso también es muy importante reconocerlo. Entonces, en ese sentido me parece que ante la diversidad, en vez de dejar de tomarlas como excepción, que eso es parte del fundamento normativo para movernos en el mundo, tenemos que ver que esas excepciones en realidad no lo son, y ese concepto se diluye cuando lo que vemos es que, no la norma, sino lo normal es ver la singularidad en las formas de amar, y es una singularidad que no puede traducirse en términos cuantitativos de cuánta dopamina tenés y cuánta dopamina no, y cuánta oxitocina sí y cuánta no, para que cause un estado de sentimiento como es el amor. No hay índoles ni cuantitativas ni tampoco cualitativas biológicas para decirnos cómo aman las personas. Y es muy interesante porque en nuestro organismo en general hablamos siempre de diferencias cuantitativas, porque todos los cuerpos tenemos todas las cosas, todos los parámetros biológicos están en todos los cuerpos,
salvo, bueno, expresiones macroscópicas con los procesos de diferenciación, de por ejemplo hay cuerpos que tienen útero, hay cuerpos que tienen pene, hay cuerpos que tienen tejido ovárico, otros tejido testicular, otros tienen ambos tejidos, y hay una diferenciación. Pero en la potencia biológica hay parámetros biológicos compartidos. Y después en todas las corporalidades tenemos el mismo tipo de neurotransmisor, de hormonas, todos los cuerpos tenemos todo. Entonces, cuando hablamos de cómo amamos, si queremos basarnos en lo biológico, tendríamos que comprometernos con una idea de lo cuantitativo. A ver, ¿cuántas concentraciones de dopamina tenés? Entonces estás medio enamorada, te va a durar 3 meses. Es ridículo. Cuando vamos a eso, cuando profundizamos en el presupuesto de la ciencia, lleva al absurdo la idea y lo forzoso de querer contener en lo biológico la complejidad de lo que es el amor. Y en ese sentido yo hago una admiración, o sea, como que llamo a admirar las posibilidades de amar y las capacidades de amar que tenemos diferentes y que también varían, depende con las personas que interactuemos, digamos. Yo no tengo la misma forma de amar con una persona que con otra, ni tampoco propongo el mismo tipo de vínculo quizás con una persona que con otra. Y eso habla de vuelta del cambio y del cómo nos movemos a través del reconocimiento. Y tiene que ver con, de vuelta, romper nosotros mismos los protocolos que tenemos y que nos exigimos cumplir para amar. Porque después tenés gente que te dice, yo soy monógama, yo soy heterosexual. A mí me mata eso, porque es como decir, yo soy, es como yo independientemente del mundo. O sea, vos la gente no te permea. O sea, sos una máquina que no tiene devolución. O sea, no puedes decir soy como si fuera un hecho de una vez y para siempre. Sino, bueno, mi deseo es heterosexual, pero puede parecer bien que te rompa eso. Mi deseo hoy es monógamo o con esta persona, pero mañana puede ser que no. El término soy, de una manera esencial como lo entendemos, imposibilita el cambio. Si yo digo soy en un sentido comprometido con el cambio, es distinto. Es decir, ok, hoy puedo ser esto, mañana puedo ser otra cosa. Hoy me puedo vincular así, mañana me puedo vincular de otra manera. Bueno, wow. Ahí es una pregunta compleja, diría. Hay muchos feminismos y han sin duda implicado transformaciones en la producción de conocimiento, pero no de la misma manera. En términos generales, lo que podríamos decir es que los feminismos tienen la virtud de visibilizar aquello que históricamente se ha naturalizado, y es esto en 2 sentidos. El primero de ellos, ¿quiénes en general producen conocimiento? De manera como promedio mayoritaria, la cismasculinidad blanca heterosexual. Y el segundo sentido es cuáles son los presupuestos e hipótesis que guían las investigaciones en relación a las diferencias sexuales. Y ahí lo que nos damos cuenta, y ahí divergen los feminismos, pero lo que nos damos cuenta es que en general se ha invisibilizado un tipo de corporalidad de las personas con vulva, y al mismo tiempo críticas de los feminismos a los cuales yo suscribo, hemos dicho o hemos también expuesto y evidenciado los problemas que tenemos si incorporamos esas corporalidades con vulva como si fueran biológicamente diferentes de manera dimórfica, es decir, de acuerdo a 2 formas en relación a las personas con pene. Esto tiene que ver con las categorías de sexo y género y cómo se relacionan en la producción de conocimiento biomédico con categorías y clasificaciones otras que nos sirven para desentrañar las prevalencias del desarrollo y el tratamiento de enfermedades. Pero acá tenemos una diferencia, una divergencia de múltiples feminismos, cual no me voy a meter en eso, pero sí es importante decir que hay algo en general que es muy positivo, y es visibilizar que los cuerpos con vulva no estaban ni en quienes producían ni en lo que se producía como conocimiento. Bien, mi libro La invención de los sexos fue publicado por primera vez en el 2022, en agosto, en Buenos Aires, por la editorial Siglo XXI. Después se publicó ese mismo año en México, en octubre, también por la misma editorial. Y ahora se publicó en España el año pasado, con una edición digamos, un prólogo a la edición española en el septiembre de 2023. Y básicamente el abordaje general del libro es hacer una historia de la ciencia, historizar la ciencia en perspectiva desde una epistemología feminista que elabora o intento elaborar un diálogo con las llamadas olas de los feminismos, que sabemos que decir olas es reductivista totalmente, los movimientos son continuos, pero yo preciso que en el libro utilizo el concepto de olas porque lo que descubro en mi tesis doctoral, que después se convirtió en el libro, es que en las olas de los feminismos justo hay una coincidencia con un discurso científico que recrudece la necesidad de meter a las mujeres en la casa.
a la cismujer blanca. Pero lo interesante es que en esas olas del feminismo nos encontramos con un discurso científico que dialoga, no de manera lineal, diciendo que hay presupuestos o causalidades biológicas para argumentar que el destino de la cismujer blanca es el cuidado y la maternidad. Y eso parece que pasó de moda, pero lo que muestro en el libro es que no, que esos sesgos que empiezan en el siglo XVII y XVIII están hoy actualizados en la producción de conocimiento neurocientífico, sirviéndose de un refinamiento técnico y tecnológico que continúa con el mismo presupuesto lineal. Y es, los roles en la reproducción implican dos formas diferentes de pensar, de sentir, de hacer en el mundo. Por supuesto, también ahí critico la idea y muestro las corrientes feministas empiristas que critican esta idea, que muestran los vacíos de las neurociencias, y también problematizo la relación mente-cuerpo, es decir, ¿por qué nos interesa tanto el cerebro hoy? ¿Qué es el cerebro? ¿Realmente el cerebro es lo que somos? El cerebro nos hace hombres, mujeres no binarias, nos hace heterosexuales de la diversidad sexual, nos hace tener tristeza, nos hace estar eufóricas. Todo eso lo abordo a través de 5 capítulos en los que llego a la actualización de esos sesgos y las críticas desde diferentes aristas, y también muestro la continuidad que tienen hoy esos sesgos dentro de los feminismos. Muestro que hay feminismos que durante todos los siglos reivindicaron una idea biológica del ser mujer y que hoy se actualizan en feminismos transodiantes, y lo que muestro es que lo que están reivindicando es que en esa idea de ser mujer, para las neurociencias el ser mujer está en el cerebro, y a su vez que ese cerebro te dice que sos mujer, te dice que estás hecha para cuidar. Entonces tenemos una tensión entre los feminismos transodiantes que defienden la igualdad cognitiva, o que los varones cis no son superiores cognitivamente hablando que las cismujeres, pero por otro lado defienden que son mujeres como un hecho biológico. Entonces, por un lado defienden que el cerebro tiene sexo, para decir que es mujer, pero no lo defienden para decir que el cerebro en realidad en su sexo de mujer las hace inferiores intelectualmente. Entonces muestro este tipo de contradicciones a lo largo del libro. ¿Sí? Sí. Vea, genial. A ustedes, gente.